Gracias a Francis Bacon, nuestro primer padre de la ciencia, tenemos ya por fin un plan, una meta, un objetivo para la ciencia, un ideario, un método y un espíritu lleno de entusiasmo para llevar por fin a cabo la gran revolución científica. Sin embargo, como os he contado ya, no fue Bacon el que llevó a la práctica estas ideas. Él fue fundamentalmente un teórico de la ciencia, un filósofo muy importante, pero él, al estar tan engolfado en los negocios, como nos contaba, no tuvo tiempo de realizar verdaderos experimentos. Fueron los tres siguientes padres de la ciencia que nosotros vamos a estudiar, figuras ilustres, famosísimas, los que llevaron las ideas de Bacon a la práctica. Copérnico, Kepler y Newton van a marcar el inicio ya mucho más técnico de nuestro curso. A partir de ahora nos vamos a introducir ya en teorías físicas mucho más complejas. Hasta ahora hemos hecho una introducción histórica necesaria, importante, debido a los conceptos que ya veréis. Como todo lo que hemos visto en la primera parte lo vamos a repetir y lo vamos a ver ya en marcha en las mentes de estos filósofos, por eso tenéis que seguir siempre el curso en orden. Pero ahora vamos a entrar ya en asuntos puramente filosóficos y algo más complejos, así que muy atentos. Si bien la revolución científica afectó a todos los campos, a todas las áreas del saber, parece absolutamente innegable que los cambios más dramáticos se dieron en el ámbito de la astronomía. Astronomía, término muy importante que vamos a analizar un segundo etimológicamente, porque lo vamos a usar en comparación con la astrología a lo largo de estas últimas partes del curso. Fijaros, la palabra astronomía está formada por dos términos: astro, que hace referencia a las estrellas, viene del griego clásico, aquello que brilla en el cielo. Todo lo que está en el cielo son astros, pero entre los astros los griegos vieron que había algunas estrellas que se movían de forma un poco errática, que no seguían el movimiento de todas sus hermanas conjunto en la bóveda celeste, como vamos a ver enseguida. A esos astros que se movían de forma rara, los griegos los llamaron planetas o planete, que significa literalmente lo que vagabundea, lo que va errando, lo que no sigue un orden. Los planetas son los vagabundos del cielo. Así que tenemos en primer lugar el término astro, estrella, luminosa, y en segundo lugar nomos o nomía. Este término es muy importante dentro del ideario filosófico y de la filosofía, y tiene fundamentalmente dos significados. En primer lugar, nomos significa ley, ¿de acuerdo? Lo vimos con el código de Hammurabi y lo vamos a ver a partir de ahora. La importancia de encontrar una ley que explique ese movimiento errático, al igual que el movimiento general de los astros, de lo que nosotros vemos en el cielo. Así que autonomía, por ejemplo, es darse a sí mismo su propia ley, darte a ti mismo tu ley de actuación, tu ley a la hora de obrar en la vida. Y en segundo lugar, nomos significa también medir o medida. Se relaciona con un famoso instrumento griego llamado gnomon, que era un instrumento de medida también para medir las posiciones de las estrellas en el cielo. Así que fijaros, la palabra astronomía, que representa la ciencia que sufrirá la mayor y más famosa e importante revolución durante la modernidad, significa el estudio medido, la medición de los astros para hallar sus leyes. Esto es extremadamente importante. Fijaros, el término ley implica ya que detrás de lo que vemos, de lo aparentemente caótico y desordenado, hay en realidad un orden, una ley que el ser humano puede conocer. Sin embargo, aunque os resulte sorprendente, la razón fundamental que avivó a principios de la modernidad el interés por la astronomía, o al menos por el estudio del cielo, no fue para nada científico, bastante lejos de la ciencia. De hecho, esta nueva moda de mirar hacia las estrellas estuvo avivada por la expansión y popularización de un conjunto de supersticiones astrológicas. Efectivamente, los horóscopos se hicieron cada vez más populares durante el Renacimiento y empezaron a proliferar todo tipo de astrólogos y estudiosos de las estrellas con el fin de crear predicciones astrológicas. En todas las ciudades de Europa, tras la invención y difusión de la imprenta, de nuestra imprenta que hemos estudiado en las clases anteriores,
empezó a proliferar la publicación de todo tipo de almanaques y lunarios, horóscopos, como los que encontramos hoy en día en algunas revistas también. Bien, estos almanaques, aunque os sorprenda, se convirtieron en los productos de impresión favoritos de los impresores porque tenían una enorme aceptación comercial y eran extremadamente rentables. Cuando nosotros imaginamos el uso de la imprenta, creemos que esta solo fue empleada para la difusión del conocimiento científico y no. Las nuevas tecnologías tienen los mismos problemas que las nuestras hoy en día, y es que la mayor parte de su uso se hace para todo tipo de fantasías, ¿no? Pues efectivamente, aunque os sorprenda, la mayor parte de impresiones, el volumen de impresión estaba destinado a este tipo de horóscopos y almanaques, como podéis ver en este dibujo que os he traído aquí. Esto nos debe hacer reflexionar sobre un hecho bastante importante, y es que, fijaros, la invención de la imprenta no solo permitió la difusión de los conocimientos científicos, que nosotros vamos a ver a partir de ahora, sino también la difusión de todo un conjunto de creencias supersticiosas que hasta entonces no habían llegado a todo el mundo. Es decir, en la medida en que todo tipo de conocimientos ahora se puede imprimir y ahora son asequibles, se difunden dentro de estos flujos de lectores y de libros ideas que no siempre son ideas científicas. Así que el hecho de que algo esté escrito en un libro no quiere decir que sea perfecto, verdadero, ni siquiera provechoso para el ser humano. He aquí como el acceso a la información por sí mismo no implica una elevación cultural. Y aquí aparece de nuevo Bacon y la teoría de los ídolos. ¿Lo recordáis? Bacon nos decía que antes de empezar la ciencia, antes de empezar a intentar buscar el saber, tenemos que hacer esa purga de nuestros ídolos, de esos preconceptos, de esas creencias que ni siquiera sabemos de dónde han salido, pero que nos rigen y nos dominan. Los ídolos también están en los libros, los ídolos también están en los pensadores. Por tanto, antes de analizar, antes de adentrarnos en el conocimiento de cualquier cosa, tenemos que hacer este análisis exhaustivo de derribo de los ídolos internos. Pero esta creencia en la astrología y la compra de almanaques, ¿no creéis que era una actitud propia de las clases bajas y de gente inculta? Monarcas, nobles y papas rivalizaron salvajemente entre ellos para hacerse con los servicios de los mejores astrólogos de la época. Fijaros, astrólogos. Tenemos el mismo término, astro, es decir, estudio de las estrellas, pero la siguiente palabra, la siguiente raíz no es nomos, sino logos. La palabra logos en griego tiene muchísimos significados, ¿vale? Puede significar discurso racional, pero en este caso significa algo así como narración. Narración. Leemos las estrellas para narrar el destino, la vida y la personalidad del individuo. Así que, como os decía, papas, nobles, monarcas luchaban para hacerse con los mejores astrólogos. Y bueno, seguramente os interesa saber que durante la modernidad 3 de los más exitosos, famosos y conocidos astrólogos tenían por nombre Nicolás, Johannes e Isaac. 3 muchachos que serán los 3 padres de la ciencia que nosotros vamos a estudiar. Tendremos tiempo de estudiarlo con calma, cómo la superstición, la astrología e ideas que os van a sorprender, que formen parte del pensamiento de estos 3 grandes científicos, se entremezclan, porque la modernidad es una época muy mestiza, que para entenderla bien hay que ir muy despacio. Un segundo problema que estimuló el desarrollo de la astronomía fue la necesidad cada vez más urgente a principios de la modernidad de renovar el calendario juliano, que ya se había quedado completamente desactualizado. Diversos autores importantes crearon propuestas de renovación de este calendario a petición de la Iglesia. Era la Iglesia la que estaba orquestando esto, entre los cuales está el propio Copérnico, como vamos a ver a continuación. Además, el desarrollo de la geografía y la cartografía, con el descubrimiento de los nuevos territorios, el Nuevo Mundo y también en Asia, hizo cada vez más necesaria un conocimiento preciso de las estrellas para poder ubicarse, trigonometría pura. Además, se popularizó la navegación social, hasta entonces desconocida. Hasta entonces normalmente se navegaba para comerciar o para la guerra, pero empezaron a desarrollarse también
la navegación privada, la gente cogía el barco por placer y también necesitaba posicionarse adecuadamente. Y finalmente también surgieron nuevas profesiones que necesitaban de datos astronómicos precisos. Por tanto, a partir de la modernidad, además de este gusto por la astrología, se empezó a hacer cada vez más necesario mirar al cielo con seriedad. El protagonista de la segunda parte de nuestro curso, Nicolás Copérnico, no tuvo una vida demasiado aventurera o complicada si la comparamos con la de Galileo, Kepler o Newton, como veremos después. Nacido a orillas del Vístula, en una rica familia de comerciantes, pudo disfrutar de la más exquisita educación del momento, que unida a su increíble inteligencia, hizo saltar por los aires los goznes del pasado. Su poderoso tío, el obispo de Warmia, lo guió en su desarrollo intelectual, instándole en primer lugar a que ingresara en la Universidad de Cracovia, donde Copérnico estudió matemáticas. Posteriormente se marchó a Italia y estudió en las universidades de Bolonia y Ferrara griego clásico, filosofía, medicina y derecho, llegando a alcanzar el título de doctor en derecho. En 1503, por mediación una vez más de su tío, que era obispo católico, fue nombrado canónigo, cargo al que dedicó la mayor parte de su vida, la mayor parte de su tiempo, siendo, aunque os parezca sorprendente, la astronomía más bien una especie de pasatiempo que un oficio propiamente dicho en la vida de Copérnico. En 1507, Copérnico redactó un pequeño escrito llamado Commentariolus, o Pequeño Comentario, que leeremos enseguida, en el cual empezó a esbozar tímidamente sus primeras ideas respecto al sistema heliocéntrico. Sin embargo, Copérnico hizo muy pocas copias y se las dio solamente a personas muy concretas, ya que era muy consciente de las consecuencias que podían tener esas ideas. En 1536, según los especialistas aproximadamente, Copérnico ya tenía redactada la obra que vendría a remover los cimientos de Europa. Sin embargo, muy temeroso de las consecuencias, ya os he dicho, era un canónigo católico, de las consecuencias que iban a tener estas ideas, Copérnico jamás se atrevió a publicarla. Solamente fue en el lecho de su muerte, en 1543, y después de la insistencia de su más querido discípulo, Georg Joachim van Laugen, conocido como Rheticus, finalmente Copérnico aceptó que se publicara su libro. Esta obra, el De Revolutionibus Orbium Celestium, o sobre las revoluciones de los orbes celestes, fue publicado solo unas pocas semanas después de la muerte de Copérnico. La muerte salvó a Copérnico del trágico destino que depararon sus teorías a otros muchos grandes pensadores que vendrían después. Pero la muerte también impidió a Copérnico ver hasta qué punto su libro vendría a transformarse en el faro de la ciencia moderna y en la esencia del espíritu de una nueva era. El propio título de su libro ofreció una nueva palabra que explicaría una nueva forma de conquistar la libertad: la revolución. Este término, que hasta la época de Copérnico simplemente significaba dar vueltas, revoluciones, girar, como las revoluciones de un motor, los engranajes de un motor, digamos, revolución hasta entonces solo significaba las revoluciones de los orbes celestes, son los giros de los planetas alrededor del Sol, como dirá él. Pues esta palabra revolución pasó a designar el método, la nueva forma de arrancar y de conquistar la libertad. Así que cada vez que usemos el término revolución, estaremos recordando al viejo Copérnico, que si bien no fue muy valiente o no tan valiente como los demás, fue sin duda la chispa incendiaria más potente de toda la historia de la ciencia. Sin embargo, es absolutamente imposible comprender adecuadamente las propuestas de Copérnico y entender el calado de su revolución, es decir, qué es lo que cambió y hasta qué punto lo que él proponía era absolutamente nuevo, sin entender adecuadamente las teorías de aquellos pensadores a los que Copérnico se enfrentó. Así que antes de adentrarnos en los textos de Copérnico, es necesario conocer en detalle las teorías de los dos campeones de la física de Occidente hasta el momento.
Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.